Ok, estamos en la serie El Reino de Dios. We're in the series, The Kingdom of God. Estamos enseñando acerca del Reino de Dios. We're teaching about the Kingdom of God. Y el día de hoy And today, voy a enseñar del tema I'm going to speak about the topic, las características del Reino de Dios. the characteristics of the Kingdom of God. Las características del Reino de Dios. The characteristics of the Kingdom of God. Quiero que me ponga atención unos minutos. I want you to pay attention a few minutes. Es una enseñanza cortita, It's a very short teaching, creo unos 20 minutos. maybe about 20 minutes. Oramos y nos despedimos. We pray and we're dismissed. Las características del Reino de Dios. The characteristics of the Kingdom of God. Quiero empezar con esto. I want to start by saying, Cuando leemos los evangelios, when we read the Gospels, nos damos cuenta we realize que Jesús that Jesus, a las to multitudes the multitudes, siempre les hablaba por parábolas. he always spoke to them in parables. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Cuando usted lee los evangelios, When we read the Gospels, nos damos cuenta we realize que Jesús a las that multitudes Jesus to the multitudes siempre les hablaba por parábolas. always spoke to them in parables. Mire lo que dice Mateo 13:34. Listen what Matthew 13:34 says. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, All these things Jesus spoke to the multitude in parables, y sin parábolas no les hablaba. and without a parable he did not speak to them. Fíjese cómo la Biblia especifica y dice Listen how the Bible specifies and says que sin parábolas no les hablaba. that without parables he wouldn't speak to them. Ahora, ¿qué es una parábola? Now what is a parable? Bueno, es una historia simple It's a simple story usada used para ilustrar una verdad espiritual. to illustrate a spiritual truth. Es una parábola, It's a parable. es una historia simple It's a simple story usada para ilustrar una verdad espiritual. used to illustrate a spiritual truth. Ahora surge una pregunta acá. Now a question arises. ¿Por qué Jesús les hablaba por parábolas? Why did Jesus speak with parables? Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, el versículo 10. Join me in the book of Matthew chapter 13 verse 10. Aquí nos da la respuesta. We get the answer here. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: And the disciples came and said to him, ¿por qué les hablas por parábolas? why do you speak to them in parables? Él respondiendo les dijo: He answered and said to them, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, because it has given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, mas a ellos no les es dado. but to them it has not been given. Entienda esto. Understand this. Jesús Jesus, a las to multitudes the multitudes, siempre les hablaba por he parábolas, always spoke in parables. y la Biblia And dice the Bible says que les hablaba por parábolas para que no that he entendieran. would speak in parables so they wouldn't understand. Pero a sus discípulos But to the disciples, Jesús en privado Jesus in private, daba la revelación de la he parábola. would give them the revelation of the parables. Y cuando les daba la revelación de la And parábola, when he gave the revelation of the parables, sus the discípulos disciples, recibían los misterios del reino de los they cielos. received the mysteries of the kingdom of heaven. ¿Qué significa la palabra misterio? What does the word mystery mean? Básicamente es una cosa secreta. It basically means a secret thing. Entonces es importante So entender it's important to understand que cada parábola del Señor Jesús that every parable of the Lord Jesus contiene cosas secretas del reino de Dios. contains secret things of the kingdom of God. Cada parábola del Señor Jesús Every parable of the Lord Jesus contiene misterios acerca del reino de Dios. contains mysteries in regards to the kingdom of God. Si usted quiere aprender más acerca del reino, If you want to learn more about the kingdom, usted tiene que oír las parábolas del Señor you must Jesús. hear the parables of the Lord Jesus. ¿Dicen amén? Do you say amen? Ahora, con eso en mente, With that in mind, quiero decirle I want to say que hay algunas parábolas there are some parables que revelan las características del reino de Dios. that reveal the characteristics of the kingdom of God. El día de hoy Today, solamente voy a tocar 3 de ellas, I'm only going to share 3, pero hay más de 50 parábolas en la Biblia. but there are more than 50 parables in the Bible. Obviamente no tengo el tiempo para entrar en cada una de ellas, I don't have much time to share all of them, pero hay 3 que me gustaron mucho. but there are 3 that I really like. Y quiero empezar And I want to start con la parábola del tesoro escondido. with the parable of the hidden treasure. Mire lo que dice Mateo 13:44. Listen what Matthew 13:44 says. Dice, además, Again, el reino de los cielos the kingdom of heaven es semejante a un tesoro escondido en un campo, is like a treasure hidden in a field, el cual un hombre halla which a man found y lo esconde de nuevo. and hid.
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene And for joy over it, he goes and sells all that he y has compra aquel campo. and buys that field. Creo que esta parábola I believe that this parable revela una de las características más importantes del reino de Dios. reveals one of the most important characteristics of the kingdom of God. Esta parábola This parable nos revela que el reino de Dios reveals that the kingdom of God es un reino valioso. is a valuable kingdom. ¿Cuál es la primera característica del reino de Dios? What is the first characteristics of the kingdom of God? Bueno, es un reino valioso. It's a valuable kingdom. Quiero que entienda eso, I want you to understand que this, usted pertenece a un reino valioso. that you belong to a valuable kingdom. No pertenece a cualquier You reino. don't belong to just any Usted kingdom. pertenece a un reino valioso. You belong to a valuable kingdom. Ahora, ¿qué tan valioso es el reino de Dios? Now, how valuable is the kingdom of God? Bueno, Jesús lo explicó de esta Well, manera. Jesus explained it this way. Es como un hombre It's like a man que hay un tesoro escondido who found a hidden treasure en un campo in a field, y gozoso va y vende todo lo que tiene and joyfully he goes and sells everything y compra aquel campo. and he buys that field. Básicamente, Basically, lo que esta parábola nos está what this diciendo parable is telling us es que el reino de is that Dios the kingdom of God es más valioso que todo lo que tenemos. is more valuable than everything that we No have. hay nada en esta tierra que sea más valioso que el reino de los There's cielos. nothing more valuable on earth that is more valuable than the kingdom of God. ¿Alguien puede decir amén a eso? Can someone say amen to that? Ni nuestro trabajo, Nor our job, ni nuestro our negocio, business, ni nuestra nor familia, our family, ni nuestra propia nor vida our own life es más valiosa que el reino de is Dios. not more valuable than the kingdom of God. El reino de Dios The kingdom of God es lo más valioso que usted posee. is the most valuable thing you possess. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora, surge esta pregunta. Now a question arises. El Señor me ministró con esto. The Lord ministered me with this. ¿Qué se hace con las cosas valiosas? What do you do with things of value? ¿Qué se hace What do you do con las cosas valiosas? with things of value? ¿Sabe lo que se hace? You know what you do? Se cuidan, You take care of it. se cuidan. You take care of it. Imagínese Imagine que usted se encontrara un tesoro. if you found a treasure. Yo le hago esta pregunta. I ask you this question. ¿Usted lo pondría ahí enfrente de su casa donde todo el mundo lo viera? Would you put it in the front of the house where everyone can see it? Claro que no. Absolutely not. Usted lo pondría en un lugar secreto, You will put it in a secret place. en un lugar seguro. In a secure place. ¿Por qué? Why? Porque es algo de mucho valor. Because it's something of a lot of value. Y el reino de los cielos And the kingdom of God es igual. is the same. Cuando encontramos el reino de Dios, When we find the kingdom of God, necesitamos ponerlo en un lugar seguro. we need to put it in a secure place. Necesitamos cuidarlo. We need to take care of it. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque así como un tesoro Because like a treasure puede ser encontrado can be found, y alguien así como lo encontró también lo puede and perder. like someone that's found it, they can lose it as well. El reino de los cielos, The kingdom of heaven, tal vez usted lo encontró, maybe you found it, pero si no lo cuida, but if you don't take care of it, también lo puede you perder. can also lose it. Por eso el reino de los cielos That's why the kingdom of heaven, necesitamos primeramente we cuidarlo. first need to take care of it. Imagínese esto, Imagine this, haber encontrado el reino de Dios, to have found the kingdom of God, haber encontrado lo más valioso que existe en esta to have tierra found the most valuable thing on earth, y al final perderlo. and at the end you lose it. Yo creo que Pablo I believe that Paul, entendía esto he understood this. cuando escribió Primera de Corintios When 9:27. he wrote 1 Corinthians 9:27, Dice, sino que golpeo mi cuerpo but I discipline my body y lo pongo en servidumbre, and I bring it to subjection, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lest when I have preached to others, yo mismo venga a ser eliminado. I myself should become disqualified. Usted sabía Did you know que hay gente que ha encontrado el reino de Dios, there are people that have found the kingdom of God, pero al but final de sus at vidas the end of their lives, van a perder el reino de Dios? they will lose the kingdom of God. Usted no puede perder el reino de You cannot Dios. lose the kingdom of Es God. lo más valioso que usted posee. That's the most valuable thing Es you lo más possess. grande que usted tiene. It's the greatest thing you Usted have. tiene que You guardarlo. must guard it. Usted tiene que You cuidarlo. must take care of it. Entonces, número uno, So number one, el reino de Dios the kingdom of God es valioso. is valuable. Dicen amén. Do you say amen? Ahora, la segunda parábola The second parable de la cual quiero hablarle, that I want to share with you, creo que revela I believe that it reveals otra de las características del reino de Dios. another characteristics of the kingdom of God. Es la parábola de la levadura. It's the parable of the leaven. Creo que todos la hemos I escuchado. believe many of you have heard it. Mateo 13:33. Matthew 13:33. Mire lo que dice. Listen what it says. Otra parábola les dijo. Another parable he spoke to them.
El reino de los cielos The kingdom of heaven es semejante a la levadura is like leaven, que tomó una mujer which a woman took y escondió en 3 medidas de harina and hid it in 3 measures of meal, hasta que todo fue leudado. till it was all leavened. Creo que esta parábola I believe that this parable nos revela que el reino de Dios reveals that the kingdom of God es un reino que siempre está en movimiento. is a kingdom that is always in movement. La segunda característica del reino The second characteristics of the kingdom, es que es un reino que está en movimiento. it's a kingdom that's always in movement. Siempre está en acción. It's always in action. Siempre se está moviendo. It's always moving. Y déjeme decirle esto. And let me tell you this. El reino no es un reino estático. The kingdom is not an aesthetic No es kingdom. un reino pasivo. It's not a passive kingdom. Es un reino que siempre está en movimiento. It's a kingdom that is always on the move. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Fíjese que la parábola dice Listen, that the parable says que el reino de Dios that the kingdom of God es como la levadura is like leaven que tomó una that a mujer woman took y la puso and she hid it en la harina, in flour, en 3 medidas de harina. in 3 measures of flour. Esto me dice, This tells me, escuche esto, listen carefully, esto me dice this tells me que cuando esa mujer that when that woman puso levadura put that leaven en la harina in the flour o en la masa, or in the esa masa automáticamente empezó a movilizarse. that dough automatically started to move. Todos los que hemos trabajado con pan, con harina, Everyone that's worked with flour or bread, usted sabe el poder de la levadura. you know the power of leaven. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho pan algún día en su vida? How many of you that are here have made bread before? ¿Cuántos han visto hacer el pan? How many of you have seen people Levánteme make su bread? mano. Lift up your hand. Creo que la mayoría. I believe the majority. Cuando usted agarra harina When you have flour y hace masa, and you make dough, pero no le pone levadura, but if you don't put yeast, esa masa se queda pasiva. that dough is very passive. Esa masa no se mueve. That flour doesn't move. Esa masa se seca. That dough gets dry. Esa masa se hace dura. That dough gets hard. Pero en el momento The moment que usted le pone levadura that you put yeast a la masa, to the dough, esa masa como que toma vida. that dough takes life. Esa masa cobra vida. That dough becomes alive. Empieza a It esponjarse. begins to get bigger. Empieza a It moverse. begins to move. Y así es el reino de Dios. And that's the kingdom of God. Donde el reino de Dios Where llega, the kingdom of God ese arrives, lugar toma movimiento. that place takes Si movement. el reino de Dios llegó a esta If the iglesia, kingdom of God arrives to this esta church, iglesia tiene que estar en this movimiento. church must be in Si el movement. reino de Dios llegó a tu If vida, the kingdom of God comes to usted your life, como hijo de Dios you as a child of va a God, estar en movimiento. you will be in movement. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? El reino de Dios siempre se está moviendo. The kingdom of God is always in movement. Tiene movimiento. It has movement. Y usted dice, ¿moviéndose a qué? You may ask, moving towards what? Bueno, tal vez moviéndose a predicar la palabra. Moving towards preaching the word. El que es de reino siempre está predicando la palabra. That's the kingdom of God is always preaching the word. Moviéndose a sanar a los enfermos. Moving to heal the sick. Moviéndose a liberar a los cautivos. Moving to set those that are captive. Moviéndose a la oración. Moving to pray. Moviéndose a la Moving to intercesión. intercede. Como hijo de As Dios, children of God, usted no puede estar pasivo. you cannot be passive. Usted siempre tiene que estar en You movimiento. should always be in movement. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Give the Lord a round of applause. Ahora, el reino de Dios Now the kingdom of God no solamente está en movimiento, not only is in movement, sino que todo lo que toca entra en movimiento. everything that it touches enters into movement. ¿Cuál es la tercera característica del reino de What Dios? is the third characteristics of the kingdom of God? Es un reino It's influyente. an influential kingdom. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, When the kingdom of God arrives to a place, ese lugar empieza a movilizarse. that place starts to move. Y esto quiere decir And this tells me que el reino de that Dios the kingdom of God tiene el poder has the power para romper todo to estancamiento. break everything that's stagnant. Déjele digo algo, Let me tell you something. el estancamiento no es normal en un hijo de Dios. Being stuck is not something normal in a child Estar of God. estancado no es normal. Being stuck isn't normal. ¿Sabe por qué la gente se You estanca? know why people get stuck? Porque tienen religión, Because they have religion mas inside, no reino. but they don't have kingdom. El que tiene religión Those that have religion está estancado, is stuck. pero el que
que tiene But reino those that have the kingdom va a seguir adelante, will continue va a forward, seguir avanzando, will continue va a advancing, seguir caminando. will continue walking. ¿Cuánta gente de reino hay en este How many lugar? people of kingdom are in this place? Mira, si tu vida espiritual se está estancando, If your spiritual life is stuck, saca la religión take religion y outside. dale entrada al reino de Let the Dios. kingdom of God go Porque inside. donde el reino de Dios Because llega, where the kingdom of God arrives, todo se tiene que acelerar. everything has to Y yo accelerate. quiero declarar esta I palabra, want to declare this que tu word, vida espiritual va a ser acelerada. that your spiritual life Tu will be redil accelerated. va a ser acelerado. Your home will be Tu accelerated. iglesia va a ser acelerada. Your church will be Alguien accelerated. recíbalo en el nombre de Someone Jesús. receive it in the name of Jesus. Ahora, la tercera Now, parábola the third parable de la cual quiero hablarle that I want to share today es la parábola de la semilla de is mostaza. the parable of the mustard seed. Literalmente puedo durar todo un mes predicando de esta I parábola, can take a whole month sharing about this parable, porque entre más usted la lee, más le saca. because the more you read it, the more you get. Mateo 13:31. Matthew 13:31. Vamos a tomarla nomás por encimita. We're going to read it just from the top. Dice, otra parábola les refirió diciendo, Another parable he put forward to them, saying, el reino de los cielos the kingdom of heaven es semejante al grano de mostaza, is like a mustard seed, que un hombre tomó which a man took y sembró en su campo, and sowed in his field, el cual a la verdad which indeed is the least, es la más pequeña de todas las is semillas. the least of all the seeds. Pero cuando ha crecido, But when it is grown, es la mayor de las hortalizas it is greater than the herbs y se hace árbol. and becomes a tree, De tal manera que vienen las aves del cielo so that the birds of the air come y hacen nidos en sus and ramas. nest in its branches. Hay tanta revelación ahí. There's a lot of revelation there. Pero lo primero que me llama la The atención first thing that captures my attention es que is Jesús that Jesus compara el reino de los cielos compares the kingdom of heaven con un grano de mostaza. with a mustard seed. El grano de The mostaza mustard seed, es una semilla it's a seed muy fuerte, that's very strong, muy very resistente. resistant. Usted puede agarrar una semilla de mostaza You can grab a mustard seed y tirarla en contra de la pared and throw it against the wall, y no le pasa nada. and it won't happen, nothing will happen to it. A lo On contrario, the contrary, por ejemplo, usted agarra una semilla de pasto. if you grab a seed of grass, La semilla de pasto es muy frágil. a grass seed is very fragile. Usted la puede agarrar con sus You can dedos grab it with your fingers y usted la puede moler. and you can crush it. Usted la puede desbaratar. You can make it into powder. Pero la semilla de But mostaza the mustard seed es is diferente. different. Está rodeada. It's surrounded, Tiene como un caparazón que la protege. it has a surrounding that protects it. Por lo tanto, Therefore, es muy resistente. it's very resistant. Entonces, ¿cuál es la cuarta característica del reino de Dios? So what is the fourth characteristics of the kingdom of God? Bueno, el reino de Well, Dios the kingdom of God es un reino is resistente. a resistant kingdom. Es un reino It's a resistente. kingdom that's resistant. Ahora, ¿qué significa la palabra What resistente? does the word resistant mean? Es la capacidad de un objeto, It means the ability of an object, material o persona, material or person, para soportar to endure o aguantar sin romperse. without breaking. Y le digo algo, Let me tell you something. el reino de The Dios kingdom of God no es un reino frágil, is not a fragile kingdom. es un reino It's a resistente. resistant kingdom. Qué poderoso saber esa verdad. How powerful it is to know that Que el truth. reino al cual usted y yo The pertenecemos kingdom that you and I no belong es to un reino frágil, is not a fragile no kingdom. es un reino que se It's not quiebra, a kingdom that can be es un broken. reino It's a resistente, resistant kingdom. es un reino It's a poderoso. powerful kingdom. Vamos, alguien dele un aplauso al Señor Someone give the Jesús. Lord Jesus a round of applause. Me llama la atención It captures my attention que el reino de Dios that the kingdom of God tiene la habilidad de soportar todos los has golpes. the ability to, Y le voy a decir let esto, me tell you something. usted como hijo de Dios, You as a bearer of the kingdom, usted carga el reino de you Dios. carry the kingdom of God. Si yo hiciera esta pregunta, If I ask this question, ¿dónde está el reino de Dios? where is the kingdom of God? El reino de Dios está aquí The kingdom of God is y here, el reino de Dios and the kingdom of God está dentro de is usted. inside of you. Usted es un portador del reino de Dios. You are a bearer of the Por kingdom lo of God. tanto, hermano, Therefore, si church, usted es un portador
portador del reino de Dios, if you are a bearer of the kingdom, eso quiere decir this tells me que usted no es una persona that frágil. you're not a fragile person. Usted es resistente. You are resistant. Y es por eso que el enemigo hasta este momento no ha podido The destruirte. enemy hasn't been able to Porque destroy usted you. carga un reino dentro de usted, un reino poderoso. Powerful kingdom. Y esta palabra es para And this alguien. word is for someone. Por más que te tiren, No matter how much por you más get, que el diablo se levante en tu contra, much the devil gets against no va a poder en contra de ti, He will not be porque el reino de Dios está the kingdom dentro of de God ti is inside y you. es un reino And it's a poderoso. powerful kingdom. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Creo que algunos de ustedes ya pueden entender I believe some of you can understand por qué el enemigo no ha logrado why destruirlos. the enemy hasn't destroyed you. Le digo algo, Let me tell you something. el diablo está enojado. The enemy is mad. Dije, el diablo está enojado. The devil is mad. ¿Sabe por qué? You know why? Porque estamos ganando almas cada semana. Because we're winning souls Y el every week. diablo está enojado. And the devil is mad. El diablo no haya que He doesn't hacer. know what to do. Pero se ha topado con una iglesia que porta el reino. Y el reino de Jesucristo no es cualquier reino. El reino de Jesús es un reino It's a resistente. resisting kingdom. Aleluya. Hallelujah. Por eso, hermano, That's why, church, es prohibido it's prohibited que usted se comporte como que tiene un reino that you frágil. behave that if you have a Deje de llorar. Stop crying. Deje de quejarse. Stop complaining. Deje de hacer complain. Deja de Compórtese como una persona de reino. behave like a person. Compórtese como el reino que usted le sirve. Como una persona firme. Como una persona fuerte. A person that is strong. Una persona que no le hacen los golpes del enemigo. A person that the hits don't do anything to you. Aleluya. Eso es religión. That is religion. Andarse quejando es religión. To be complaining is being religion. Ve a la gente religiosa. Look at the religious people. ¿Cómo estás, hermano? How are you doing, brother? Ay, hermano, estoy bien. I'm doing good. Y el enemigo me anda golpeando. The enemy is hitting me. Estoy triste, estoy cansado, estoy solo. I'm sad, I'm tired, I'm lonely. Eso es religión. That is religion. Cuando usted es de reino, When you're from the kingdom, usted se mantiene you firme. will stand resistant. Usted es resistente You are resistant a los golpes del to the enemigo. blows of the enemy. Vamos, denle un aplauso al Señor Someone Jesús. give the Lord Jesus a round of applause. Dígale al que está ahí a su lado, cambia tu vocabulario, dile. Tell the person next to you, change your vocabulary. Es prohibido quejarse en esta It iglesia. is prohibited to complain in this church. Dije, es prohibido quejarse en I esta said it's iglesia. prohibited to complain Acá in no this nos quejamos. We don't complain. Acá vamos cargando la cruz como lo hizo nuestro maestro y no vamos a parar hasta que lleguemos a la meta. Y sabe una cosa, lo vamos a hacer sin quejarnos. Do it without complaining. Aleluya. Hallelujah. La queja no es de Dios, hermano. Complaining is not from God. Deje la quejadera. Leave the complaining aside. Es una verdad, hermano. It's a truth, church. Tienen 30 años y duele todo. You're 30 years old and everything hurts. ¿Qué será cuando lleguen a los 70? What happens when you reach 70? Qué interesante How interesting que Jesús that Jesus, compara el reino de Dios he compares the kingdom of God con un grano de mostaza with the mustard seed que un hombre toma, that a man takes. lo siembra en su campo He sows it in a field y crece and it grows hasta llegar a ser un árbol. till it becomes a tree. Esto me habla This tells me de la quinta característica del reino de Dios. of the fifth characteristics of the kingdom of God. ¿Cuál es? What is it? Crecimiento. Growth. El reino de Dios The kingdom of God siempre está en is crecimiento. always in growth. Dije, el reino de Dios I said the kingdom of God siempre está en crecimiento. is always in growth.
La semilla de mostaza The mustard seed se planta, is sowed, pero no se queda ahí. but it doesn't stay there. Crece It grows y llega a ser un gran árbol. and it becomes a great tree. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Ahora, fíjese cómo hace énfasis Now pay attention how it emphasizes en una semilla de mostaza. on a mustard seed. No sé si alguien se ha hecho esa I pregunta. don't know if someone has asked that question. ¿Por qué no una semilla de un árbol de otro tipo? Why not a seed of a different type of tree? ¿Por qué no una semilla de girasol? Why not a seed of sunflowers? ¿Por qué el Señor Jesús Why did the Lord Jesus tuvo que usar el ejemplo de una semilla de mostaza? use the example of a mustard seed? ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque la semilla de mostaza Because the mustard seed se planta is planted, y en tan solo 90 días and in 90 days llega a ser un árbol de mostaza. it becomes a mustard tree. 90 días. 90 days. Eso me habla That tells me no solamente de crecimiento, not only of growth, me habla de un crecimiento it acelerado. speaks about an accelerated growth. Le voy a predicar a los de este lado. I'm going to preach to the ones on this Eso side. me habla de crecimiento acelerado. That tells me of accelerated growth. Alguien dice amén. Can someone say amen? El Señor me mostró algo muy The poderoso. Lord showed me something very powerful. Yo le decía, Señor, I said, Lord, crecimiento acelerado. accelerated growth. ¿Cómo es eso? How is that? Dice el Señor, The Lord said, me decía el Señor, the Lord would say, yo puedo hacer que algo crezca rápido. I can make something grow very quick. En sí todo lo que tiene mi reino crece rápido. In fact, everything that's in my kingdom grows quick. No hay tal cosa There's no such thing de crecer poquito a poquito. to grow little by little. Me habla de algo acelerado, It speaks about something de accelerated, un crecimiento of acelerado. an accelerated growth. Imagínese Imagine plantar una to semilla plant a seed, y en 90 días and in 90 days, que llegue a ser un árbol it becomes a tree, de mostaza. a mustard tree. Eso es un crecimiento acelerado. That's an accelerated growth. Y te digo algo, And let me tell you something. hay cosas que crecen There are things that grow dentro de la religión. within religion. Porque yo le hice esta pregunta al Señor. Because I asked the Lord this question. ¿Cómo hay iglesias How are there churches religiosas que crecen? that are religious but grow? Y el Señor me dijo, And the Lord said, la iglesia religiosa the tradicional religious traditional church ha crecido has grown por años, for years, pero no por el reino. but not because of the kingdom. Hay iglesias There are churches que están grandes, that are big, pero usted ahí but you there va a encontrar a los hijos de los hijos de los will hijos. find the children of the children of the children. Son iglesias que han crecido en 20, 30 There are años. churches that have grown in 20, 30 years. Sí, han crecido, Yes, they have grown, pero no han tenido un crecimiento acelerado. but they haven't had an accelerated growth. La religión sí puede crecer, Religion can grow porque a la gente le gusta esa cosa de la religión. because people like religion. Pero cuando es But reino, when it's the kingdom, el reino tiene una the característica kingdom has a characteristic muy diferente a la religión. very different than religion. El reino tiene la The característica kingdom has a de characteristic crecimiento of acelerado. accelerated growth. En otras palabras, In other words, lo que Dios hizo what God did en una iglesia en 30 in a años, church within 30 Él lo years, puede hacer en este lugar en un solo año. He can do it in this place in 1 Yo no year. sé si alguien está agarrando esa I don't palabra. know if someone's capturing that word. Escúchame bien. Listen carefully. Si alguien creció su negocio en 30 años, Someone grew their business si in tú 30 le years. metes el reino de Dios a tu negocio, el reino puede hacer que tu negocio crezca en un solo año. Kingdom can make it grow in 1 year. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque una de las características del reino de Dios One of the characteristics of the kingdom of God es que todo se acelera. is that everything is accelerated. Crecimiento acelerado. Accelerated growth. Dígame, dígame. Say amen. No es normal, hermano, It's not normal, church, que algo crezca despacito en el reino. that something grows very slow in the kingdom. We need to grow fast. Necesitamos crecer rápido. Y el Señor me decía esto. And the Lord told me this. Deben de prepararse You must be prepared para el crecimiento que viene. for the growth that is coming. Deben de prepararse You must be prepared porque esto, hermano, because this church apenas está is comenzando. just starting. Dije esto I said en this. Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona, Apenas está comenzando. just starting. Lo bueno viene en camino. Good is on the way. El crecimiento acelerado viene en camino. Accelerated growth is Yo no sé si alguien está creyendo esa palabra, pero yo digo que la iglesia de Jesucristo se va a acelerar going to accelerate en el nombre de Jesús. in the name of Jesus.
Qué tremendo, hermano, How tremendous, church, que cuando usted le mete that reino, when you put the kingdom in, las cosas crecen. things grow. Reino habla de mentalidad. Kingdom speaks about a mentality. Cuando usted tiene una mentalidad religiosa, When you have a religious mentality, usted está limitado. you are limited. Está limitado. You are limited. Cuando usted le mete reino, When you put kingdom, todo tiene que crecer. everything must grow. Dije, todo tiene que I crecer. said everything must grow. Alguien diga amén. Can someone say amen? Escuche esto. Listen carefully. Si su redil no está creciendo, If your fold is not growing, saque la religión, take religion out, métale el reino, put the kingdom inside. porque el reino hace que todo crezca Because the kingdom makes y everything crezca grow. It grows aceleradamente. in an accelerated way. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? You're not gonna grow No vas a crecer su redil con una mentalidad religiosa. your fold with a religious mindset. Puede crecer con los años, sí, pero no se trata de eso. You can grow in years, but it's not about that. Se trata de que venga un aceleramiento, It's about an acceleration coming, que venga un crecimiento. a growth. Que si ahorita somos 10, That if we're 10 right now, en 3 meses vamos a ser 20 in 3 months it's going to be y 20. en otros 3 vamos a ser In 40. another it's going to be 40. Eso es un crecimiento acelerado. That is an accelerated growth. Dicen Do you amén. say amen? Ahora, el Señor me ministraba también esto, Now the Lord ministered me this as well. que todo lo que es de reino That everything that's from the kingdom empieza pequeño, starts small, pero llega a ser grande. but it becomes big. Note Notice que Jesús no comparó al reino that Jesus didn't compare the kingdom con la semilla más grande que existe, with the biggest seed that exists, sino con la semilla más pequeña. but instead with the smallest seed. No, yo no sé si ustedes vinieron, I don't ¿no? know if you're here today. Dije, Jesús I said Jesus no comparó a su reino didn't compare the kingdom con la semilla más grande. with the biggest seed. La comparó con la semilla más He pequeña, compared it with the smallest seed, pero que llega a ser la más but it grande. becomes the biggest. En otras palabras, In other words, todo lo que es de reino everything that's from the kingdom tiene que empezar pequeño, must start small, pero no se va a quedar but it pequeño. will not stay small. Va a llegar a ser It will grande. become big. Cuando usted es de When reino, you're from the kingdom, tal vez empezó pequeño, maybe you started pero small, usted va a crecer but you will grow y va a llegar a ser grande en el reino de and you will Dios. become big in the kingdom of God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? Y le voy a enseñar un secreto aquí. And I'm going to share a secret with you. Nunca juzgues Never judge al que está pequeño. those that are small. Porque cuando crecemos, Because when we grow, juzgamos al que todavía está pequeño. judge those that are very small. Pero tú no sabes que ese que todavía está pequeño You don't know the one that is small still. va a llegar a ser muy, It'll be very big. dije, va a llegar a ser muy I grande. said he will become very No big. importa, hermano, It doesn't matter, en church. qué etapa de crecimiento usted está ahorita. What stage of growth you're in. Métale reino. Put the kingdom inside. Métale reino. Put the kingdom Métale inside. reino. Put the kingdom Si usted inside. le mete If you reino, put the kingdom usted inside, va a crecer muy grande. you will grow very big. Dicen Do you amén. say amen? Ahora, lo interesante, Now the interesting thing is, hay tantas cosas que le pudiera hablar ahí. there's a lot of things I can speak about this. Lo interesante The interesting thing is es que la semilla de that mostaza, the mustard seed, para llegar a ser in árbol, order to become a tree, primero tiene que pasar por diferentes etapas. first it must go through different stages. Por For ejemplo, example, la primera etapa the first stage, se planta. it's planted. Ustedes están acá, me van siguiendo o no me van siguiendo. Are you following along? Primeramente, ¿qué se hace? First, what happens? Se planta. It's planted. Pero es interesante But it's interesting que la semilla de that mostaza, the mustard seed, antes de ser árbol, before it becomes a tree, primero llega a ser una planta. first it becomes a plant. Y eso es lo que hace a la semilla de mostaza diferente de otras semillas. And that what makes the mustard seed different than other seeds. Por ejemplo, si usted planta un mezquite, un árbol de mezquite, nunca va a ser planta de mezquite. For example, if you plant a different type of tree, it will never become. El mezquite siempre va a ser un árbol de mezquite. Mesquite will always be a mesquite tree. Está chiquito, It's a small tree, pero es un but árbol. it's a tree. La mostaza es diferente. Mustard is different. Pocas llegan a ser árbol de mostaza. Very few become mustard trees. La mayoría se quedan en plantas de The mostaza. majority stay in mustard plants. Es más, si usted lo googlea, If you Google it,
te dice que no existen los árboles de mostaza, It tells you that mustard seeds do not exist. solamente las plantas de mostaza. Only plants of mustard. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque para llegar a ser árbol Because in order to become a tree, tiene que pasar por diferentes you etapas. must go through different stages. Primero se planta, First it's planted, segundo crece a ser una it planta grows to become a plant, y tercero and then llega a ser un it árbol. becomes a tree. Son diferentes It's etapas. different stages. Creo que esto And I believe that nos da la sexta característica del reino de Dios. gives us the 6 characteristics of the kingdom of God. Número 6, Number 6, el reino de the Dios kingdom of God siempre está evolucionando. is always evolving. Siempre está It's evolucionando. always evolving. ¿Qué quiere decir eso de evolucionando? What does evolving mean? Porque la gente se asusta con esa palabra. Because people get scared of the word. No se asuste. Don't get scared. Básicamente quiere decir It basically means que siempre está cambiando that it's always changing para mejorar. or improving. Siempre está It's cambiando. always changing. Siempre está It's mejorando. always improving. Siempre está haciendo las cosas mejores. It's always doing things for better. Y creo que eso And I believe that se this acomoda gets together with con lo que dijo el apóstol Pablo what the apostle Paul said en 2 de Corintios 3:18, in 2 Corinthians 3:18, que seremos transformados that we'll be transformed de gloria en gloria. from glory to glory. Dije, de gloria I en said, gloria. from glory to Cuando glory. usted es parte del reino de Dios, When you're part of the kingdom of God, usted no se puede quedar en ese you nivel. cannot stay in that same level. Hay un nivel más alto para usted. There's a higher level for you. Dije, hay un nivel de gloria más profundo para su I said vida. there's a more profound level No of se glory for your quede en life. ese Do nivel. not stay in that same Hay level. un nivel de gloria más grande para There's a su bigger vida. level of glory for your life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Un cristiano que no evoluciona A Christian that doesn't evolve es un cristiano religioso. is a religious Christian. Can I be honest with you guys? ¿Puedo ser honesto con ustedes? ¿Puedo ser honesto? Can I be honest? ¿Puedo ser honesto con ustedes? Can I be honest with you guys? Yo conozco gente I know people que tienen 50 años en el ministerio that have been in the ministry for 50 years. y en lo espiritual todavía son niños espirituales. And in the spiritual realm, they're still spiritual children. Y usted dice, ¿cómo es eso And you posible? may ask, how is that possible? Tienen 50, 60 años en la They iglesia have 50 or 60 years in church. y todavía son niños. And they're still children. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en la religión solamente hay un nivel. Because in religion, there's only one level. En el reino de In Dios the kingdom of God, hay niveles there's levels de gloria y de of crecimiento. glory, of growth. Cuando usted entra en una When religión, you enter into a religion, usted se queda en la etapa de niño. you're stuck in the child Pero level. cuando usted entra en el reino de But when Dios, you enter the kingdom of usted God, va a tener un you'll crecimiento. have a growth. Usted no se va a quedar en ese mismo You're not nivel. gonna stay in the same Usted level. va a ir de gloria You'll en go gloria, from glory to de glory. poder en poder. From power to power. Vamos, dele un aplauso al Señor Give Jesús. the Lord Jesus a round of applause. Aún como cristiano y en su vida espiritual, Even as Christians and your spiritual life, usted tiene que ir you evolucionando. should always be evolving. Usted tiene que ir cambiando. You should be changing. Tiene que ir You mejorando. should be getting better. Dicen Do amén. you say amen? Y con esto cierro. And I close with this. La semilla de The mostaza mustard seed se planta, is planted, crece, it grows, llega a ser un árbol. and it becomes a tree. Y es interesante And it's interesting que esa parábola especifica that the parable specifies que vienen los pájaros that birds come y hacen nido and they make a nest en el árbol. in the tree. That's really interesting. Es muy interesante. Cuando usted lee When you read acerca de los árboles de mostaza, in regards to the mustard trees, quiero que entienda I want you to understand que el árbol de mostaza no es un árbol gigante. that the mustard tree isn't a big tree. Es un árbol, It's a tree el más grande de su categoría, that's the biggest of its category, pero no es un árbol gigante. but it's not a big tree. Se dice que los más grandes son como de 9 pies. The biggest trees are like about 9 feet. O sea, no son árboles gigantes. They're not gigantic trees. Es un árbol, It's a tree, pero no es un árbol muy grande, but 9 pies. it's not a big tree. ¿Cuántos serán 9 pies? What's about 9 feet? Yo mido 5, imagínense 2 veces yo. I'm about 5 feet. Imagine 2 times than me. No es un árbol muy grande, It's not a big tree, pero es un árbol. but it's a tree. Y lo interesante And the interesting thing is
es que vienen los pájaros that the birds come y hacen su nido en ese árbol. and they build their nest inside the tree. Yo estaba leyendo acerca de esto And I was reading about this. y me puse a leer acerca de los pájaros. I started reading about birds. ¿Cuál es la razón por qué los pájaros hacen nidos? What's the reason for birds to make nests? ¿O qué es lo que un pájaro piensa What does a bird think cuando va a hacer un nido? when they're going to make a nest? ¿Alguien está aquí? Is someone here? Porque yo no he visto que un pájaro haga el nido ahí en la entrada de mi casa. Because I've never seen a bird build a nest in front of my house. No, usted nunca ha visto eso, ¿verdad? You've never seen that, right? Los pájaros, The birds, para hacer un nido, to make a nest, se tienen que sentir seguros. they have to feel safe. Y eso es lo que andan buscando. And that's what they're looking for. Cuando un pájaro llega a un árbol, When a bird goes to a tree, tiene que sentir seguridad. they have to feel security. Si no, se va al otro árbol If not, they'll go to the next tree. y anda de árbol en And árbol. they're going from tree to tree. Pero cuando llega a ese But árbol when it goes to that tree, y ese árbol le da seguridad, and that tree gives them security, él dice, aquí voy a hacer mi nido. because I will build my nest here. Aquí me voy a quedar. I will stay here. Esta es mi casa. That is my house. Y me gusta And I like it que Jesús that Jesus compara el reino de Dios compares the kingdom of God con un árbol de mostaza. like a mustard tree. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la última característica Because the last characteristic de la cual le voy a hablar hoy that I'm going to share today del reino de Dios of the kingdom of God es que el reino de is Dios that the kingdom of God, es un reino seguro. it's a secure kingdom. Es un reino que te hace sentir It's a kingdom that makes you feel esa seguridad, that security, esa paz. that peace. Cuando usted entra en el reino de Dios, When you enter the kingdom of God, es como ese pájaro que llega a ese árbol it's like that bird that gets to that tree y dice, wow, me siento seguro and aquí. feels secure. La religión no nos daba seguridad, Religion didn't give us security, pero el reino de but the Dios kingdom of God ofrece esa seguridad. offers that security. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Y sabes, And you know, se dice it is said que cuando un pajarito that when a bird se siente seguro, feels secure, toma la decisión he takes the decision de hacer su nido to build a nest. y empieza a experimentar And he begins to experiment paz, peace. paz. Peace. El reino de Dios The kingdom of God te da paz, hermano, gives you peace, church. te da seguridad. It gives you security. Y es el único reino And that's the only kingdom que puede ofrecerte paz. that can offer you peace. No hay ningún reino en esta tierra There's no other kingdom on earth que te pueda ofrecer paz. that can give you peace. Es más, In fact, estamos ahorita mismo right now, en el reino, we're in the kingdom, hablando naturalmente, naturally speaking, más poderoso de la tierra. the most powerful one on earth, Los Estados Unidos, the United States. aunque a muchos no les guste, Many of you that don't like it, todavía Still. está en el primer lugar. it's on first category. Yo sé que la cosa está mala, I know things are bad right now, pero todavía tiene el primer lugar. but they still have the first place. Es el país número uno en toda la tierra. It's the number one country all around the world. Number one. El número uno. Pero aún así, But even that, la gente que vive aquí people that live here y no tiene a Cristo, and they don't have Christ, no tiene paz en su they corazón. don't have peace in their heart. Porque el único reino Because the only kingdom que te puede dar una paz verdadera that can give you a true peace es el reino de is Jesucristo. the kingdom of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Cuando usted tiene a Jesús en su When you corazón, have Jesus in your heart, mire hermano, usted va a tener paz. listen, church, you're going to have peace. Dije, usted va a tener I paz. said you're going to have Usted va a peace. tener You're paz. going to have peace. No sé si les he dicho I don't know esto, if I've told you this before, pero la paz but peace es lo más caro que existe is the most expensive thing, y se paga un precio por la paz. and the price is paid for peace. Usted acá You here, tiene un tipo de paz. you have a type of peace. Te sale a las 3, 4 de la mañana a la At 3, tienda, 4 in the morning, you go to the store, no le pasa nada. nothing will happen to you. Hay un tipo de paz. There's a specific type of peace. Para eso, hermano, And for that, church,
Hay policías que andan manejando, There are police that are driving, arriesgándose la vida that are todas las noches. risking their lives every night. Están pagando un precio por esa paz. They're paying a price for that Se peace. paga un precio por la A paz. price is paid for that peace. La paz Peace es lo más caro que existe. is the most expensive thing, Pero en el reino de Dios, but in the kingdom of God, Él te la da completamente He gratis. gives it to you completely free. Él te la da gratis. He gives it to you for free. Él no cobra por darte paz. He doesn't charge a price to give you peace. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Yo no sé si alguien en este I lugar don't know if someone in this place ha experimentado la paz que Dios da. has experimented the peace that God gives. Es como una It's paz like a peace que si tú sabes that if you know que algo te llega a pasar, that if something were to happen, tú te sientes tranquilo you feel relaxed porque sabes dónde vas a despertar, because you know where you're going to wake up. sabes a dónde vas a ir. You know where you're going. ¿A alguien le ha tocado Has it happened to anyone experimentar ese sentimiento to experiment that feeling donde uno está bien con Dios where you're good with the Lord? y uno se arregla las cuentas con Dios When you have your correct your y life viene correct with esa God. paz, hermano, que usted puede dormir tranquilo? And that peace comes so you can go to sleep. El calm. temor se va de su vida. Fear goes away from your life. Viene esa paz That peace comes que usted se acuesta a dormir and you go to sleep y usted sabe, hermano, and you know, church, que si algo le pasa en la noche, that if something happens during the night, usted va a despertar en los brazos de you will Jesucristo. wake up in the arms of Christ. Esa paz solamente el reino de Dios te la ofrece. That peace only the kingdom of God Dije, gives. esa paz solamente el reino de Dios la puede I ofrecer. said only that peace the kingdom of God can Ningún reino de esta offer. tierra No other kingdom on earth puede darnos la paz que Jesucristo nos puede give dar. us that peace that Jesus Y can usted give us. tiene que vivir en paz. You must live in peace. Tiene que caminar en You paz. must walk in peace. Tiene que estar en You must paz. be in peace. ¿Por qué? Why? Porque usted es parte del reino de Jesucristo. Because you're part of the kingdom of Jesus. Dele un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause.